Ya que apareció Ramón, estábamos esperando a Ramón para empezar. Bien, acá nos habíamos quedado, la vez pasada habían quedado un par de plaquitas que me parece interesante que las veamos y después vemos eh, segunda y tercera de Juan. Dos epístolas muy, muy, muy cortitas, ¿no? A la altura de Judas, un solo capítulo. Sin embargo, hay bastante tela para cortar como todo, ¿no? Sabemos que de un solo versículo a veces se escriben libros enteros, ¿no? Bueno, habíamos quedado con este tema de Primera Juan 1:1 que dice lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo de vida. Habíamos visto que este tema era porque había una corriente filosófica en esa época circundando que sostenía que el bien y el mal son tan antagónicos entre sí que no hay forma que, que, que coexistan, ¿no? Bueno, eso no estaría mal, el bien y el mal. Bueno, pero la carne, como es corrupción, no puede de ninguna manera contener nada bueno, sino que es absolutamente malo en sí mismo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo material. Mientras que lo inmaterial o eh, lo eterno, eso sí es perfecto. Y entonces ahí, bueno, a partir de esa pequeña base, se desarrollan un montón de doctrinas que van en contra con la idea que Cristo es Dios encarnado, porque Dios es eterno, intocable, eh, ¿cómo se dice? Inmaterial, mientras que una persona es justamente lo contrario. Y entonces, esta corriente filosófica nace en el siglo I, pero el siglo I, perdón, el siglo II, nace en el siglo II, es decir, a veces cuando estoy tan cerquita del principio me equivoco, nace en el siglo II, es decir, después del año 100, pero se hace muy, muy fuerte a partir del siglo III. Es decir, que cuando Juan escribe esto, allá por el año 100, bueno, era muy incipiente esta corriente, esta doctrina, ¿no? No tenía muchos planteamientos muy firmes. Sin embargo, evidentemente a la iglesia en la que está escribiendo entiende que, bueno, está pasando algo que es necesario escribir estas cosas. Bueno, autor con respecto a Primera de Juan. Bueno, uno diría, ¿quién escribió Primera de Juan? Bueno, Juan, ¿no? La primera carta que escribe Juan. Pero como es anónima, em, la tradición dice que era Juan, o por lo menos un tal Juan. ¿Sí? Se ha supuesto tradicionalmente que fue el mismo autor que compuso el Evangelio de Juan y las tres epístolas, ¿no? Y el Apocalipsis, ¿no? Es la obra juanina, que se supone que es el mismo. Las semejanzas entre Primera de Juan y el cuarto Evangelio son numerosas, como hemos indicado antes, ¿no? Habíamos visto en la clase pasada. Ciertamente hay muchas afirmaciones de Primera Juan que pueden colocarse en labio del Jesús joánico y no habría manera de distinguir entre ellas y las palabras atribuidas a Jesús en el cuarto Evangelio. Hay, sin embargo, diferencias sorprendentes. El prólogo de Primera Juan no hace hincapié alguno en la encarnación de la palabra personificada. Al contrario, perdón, al contrario del prefacio del Evangelio. Más bien, Primera Juan da testimonio de la palabra, es decir, el mensaje de vida que fue vista, oída y sentida. La vida humana de Jesús. Habíamos visto la clase pasada que el autor lo que hace es complementar la obra, ¿no? Había escrito Primera Juan y para qué había Primera Juan, perdón, había escrito el Evangelio de Juan y en el Evangelio de Juan, bueno, vemos que el verbo se hizo carne. No hay algo más inmaterial que el verbo, ¿no? La palabra, el logos, algo totalmente intangible. Bueno, eso tan inmaterial está tan puesta a la vista en el Dios eterno que tal vez alguno podría, a partir del Evangelio de Juan, decir, bueno, entonces Jesús era un holograma
No, no la palabra holograma, pero sí una especie de fantasma, algo que se veía pero no se podía tocar, porque era Dios, ¿no? Era un fantasma. Entonces, Primera Juan no es que se contradice, sino todo lo contrario, se complementa. Entonces tenemos una visión más completa de Jesús, como Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Primera Juan asigna a Dios rasgo que el Evangelio otorga a Jesús. Esto es interesante. Primera Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y los hemos anunciado, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Primera Juan, Dios es luz. Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Acá se empieza a ver la doble, no solo la doble naturaleza de Cristo, sino lo imposible de separar a Dios de Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá vida eterna. Juan 9:5 dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿No? Esto lo dice Jesús. Por eso vemos que es medio difícil separar las palabras de Juan de las palabras de Jesús, del Jesús joánico, ¿no? Es decir, no es que es otro Jesús, pero es la interpretación que tiene Juan sobre los dichos de Jesús o los recuerdos que tiene Juan sobre los dichos de Jesús. Esto es muy típico de cualquier persona que escribe sobre otra persona, que hay palabras que le van a resonar más y van a tener un énfasis mayor. Bueno, acá vemos que las palabras de Jesús las repite después Juan como palabras suyas en la epístola. Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo los he amado, así también améis unos a otros. Ese era Juan, perdón. Jesús dice eso. Primera Juan dice, nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿No? Vemos una, una unidad, por lo menos, de conceptos. En la carta hay un menor hincapié en el espíritu como persona. El término paráclito o paracleto, hay distintas maneras de traducir, del Evangelio nunca se utiliza para el espíritu. Paráclito, pues, suele traducirse como el consolador, ¿no? O el acompañador, o el abogado, inclusive a veces se traduce. Es una palabra griega que técnicamente significa el que es enviado para estar al lado de. Em, Al que, vuelvo para atrás, el que tenía un apodo parecido era Bernabé. Bernabé, ¿se acuerdan que era mi favorito dentro de los personajes? Se llamaba José, no se llamaba Bernabé. Y dice que le pusieron Bernabé, que quiere decir hijo de consolación. El término hijo de consolación es una sola palabra que es paráclito o paracleto, ¿no? Es un término eh, griego que se utiliza para mencionar una persona que siempre está al lado de uno, ¿no? Bueno, el paráclito este que está siempre al lado de uno, en el Evangelio, nunca se utiliza para el espíritu. Cristo es el paráclito o el abogado en la epístola. Juan dice más el consolador, ¿no? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Acá vemos un poco la Trinidad. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿no? Tenemos al Padre, en el nombre de quién? El nombre de Jesús, que sería el Hijo, y el Espíritu es el consolador que envía el, el Padre, ¿no? Trabajando en conjunto. Más el consolador, es decir, el paráclito, es el Espíritu Santo en Juan. Y en primera Juan dice, hijitos míos, estas cosas los escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La palabra abogado es la misma palabra que se traduce como consolador, que es paráclito. Eh, Acá vemos que el paracleto
para Juan es el Espíritu Santo, mientras que para primera Juan es Jesús. De estas contradicciones, podría decirse, porque uno dice, bueno, ¿quién es el Paracleto? Bueno, de estas comillas contradicciones, la única solución que se ha ocurrido es la idea de la Trinidad, ¿sí? La Trinidad es un invento, ¿no? No está en la Biblia. El término Trinidad no está en la Biblia, pero es reducir una idea muy difícil de entender en una sola palabra. Entonces puse una palabra para hacer referencia a ese misterio que es muy difícil de entender, que tiene que ver con, bueno, sí, Jesús es el Espíritu Santo mejor dicho, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios, los tres son uno, cada uno es completo, no es que el Padre es un tercio de Dios o el Hijo es un tercio de Dios. Bueno, todas estas ideas de Trinidad, se le puso el nombre de Trinidad, pero son todas bíblicas, porque es la única manera de que entendamos esto. Sí, bueno, ¿quién es el consolador? ¿Jesús o el Espíritu? Y los dos, porque es Dios. ¿Sí? Eh, ¿A quién envía el Padre? Porque Jesús dice, el Padre va a enviar en mi nombre al Paráclito, pero el Paráclito es Jesús, ¿no? Según vemos en Primera Juan. Bueno, todas estas, eh, recontra comillas, ¿no? Contradicciones o no puedo terminar de entender quién es. Bueno, se resumen, bueno, eso es la Trinidad, es un misterio. Le pusimos un nombre para que todos entendamos de qué estamos hablando. Y si alguien va a decir, la Trinidad es una mentira, no está en la Biblia, claro, no está en la Biblia. No es para discutir. En Facebook suele salir mucho eso, ¿no? La Trinidad, Dios es uno, ¿cómo? Está bien, no lo discutimos, pero es un misterio, porque si no, la otra que te queda es decir, bueno, hay contradicciones en la Biblia. Y nosotros entendemos que no hay contradicciones, y que este misterio le pusimos un nombre, le hubieran puesto cualquier otro nombre, ¿no? Puede ser Trinidad, el nombre que quiera le podemos poner. No importa el nombre, lo que importa es el concepto. Un concepto que es simplemente inentendible. Bueno, primera y segunda Juan, ahora sí arrancamos con lo que, con eso había quedado lo que había quedado pendiente de la clase pasada. Segunda y tercera Juan. Son semejantes en su forma de carta, especialmente en el inicio y conclusión. Se parecen mucho. Ambas presentan al autor como el presbítero. Sigo, presbítero se traduce como anciano. Mejor dicho, no es que se traduce como. Presbítero es una palabra griega que significa anciano. Entonces, por eso a veces vamos a leer algunas versiones que dice el anciano, y otras vamos a ver que dice el presbítero, porque deciden no traducir la palabra. Cuando había una costumbre que es cuando se va a nombrar a un pastor en una iglesia, se le hace lo que se llama el presbiterio, eh, que es una especie de examen a una persona que se postula para pastor. Y bueno, se le hace un examen bíblico a ver si más o menos conoce. Vienen varios pastores y bueno, ese suerte de examen se llama presbiterio y tiene que ver con la ancianidad. Entendiendo la ancianidad no como los años que uno tiene, sino con el concepto hebreo de anciano, que es una persona sabia, una persona que conoce, entiende, es entendido en las escrituras. Entonces, cuando él se presenta como el anciano, tenemos que entender que no es porque era viejo, sino porque era un pilar de la iglesia, un entendido en la revelación de Dios, sobre todo en Jesucristo, por lo que vamos a ver que escribe. Segunda Juan, Pues sí, antes, que era, creo que a partir de los 40 años, ¿no? Que ya se los consideraba, no era precisamente porque sean ancianos, sino por el estudio que tenían. tal cual, sí, sí, bien el detalle que acabaste de dar. Aunque Ajá. no, aunque no era que era por la edad, tampoco una persona de 20 años podía ser anciano, tal cual. ¿Sí? Por más que sepa mucho, necesitaba sentarse, no me parece que esté mal. Porque hay mucho, sobre todo en cosas bíblicas, ¿no? Porque si fuera una olimpiada de matemática, bueno, sí, un pibe de 17 años, lo más probable es que sea mucho más rápido que alguien de 40, porque la sinapsis en el cerebro le funciona mucho mejor. Pero en la palabra de Dios o en el conocimiento de la vida o del entendimiento que da Dios, hace falta años. Porque uno puede saber mucho de Biblia a los 20 años, pero muy poco de la vida.
porque de la vida en Cristo, ¿no? Porque también puedo tener 100 años y nunca me interesó Cristo y bueno, y tampoco no voy a entender nada, pero en la vida o en el camino que tenemos con Cristo, Él nos va puliendo. Entonces llegamos a ser ancianos no por la cantidad de versículos que no sabemos de memoria, sino por eh, la sabiduría que Dios nos dio a partir de nuestras experiencias o nuestra vivencia con Él. Especialmente entre los versículos 5 y 7, segunda Juan tiene, Jesús tenía todo eso. Era joven, era sabio, era anciano a la vez, claro, porque él tenía toda la sabiduría de que tenía 12 años. sí, pero vos fíjate que nunca lo El nombran anciano. conocimiento, ¿no? Aunque no tuviera conocimiento de la vida, calculo yo, porque tenía que tener 12 años, pero sí tenía Claro, la sabiduría y el entendimiento de la palabra de Dios. claro, pero nunca le dicen anciano a Jesús. Claro, pero yo a lo que voy es esto, que vos estabas diciendo que hoy un joven de 20 años no tiene tal vez tenga la sabiduría, pero no tiene el entendimiento de la vida, ¿Sí? pero digo, Jesús lo tenía todo. Eh, no sé si Bueno, sí, sí, está habrá. bien. Era Messi, ¿qué querés? Está bien. O sea, está bien lo que decís. Era la excepción a la regla, podemos decir, ¿no? Pero Sobre no todo, solamente, pero no solamente eso. Tenemos que entender la diferencia en las generaciones también. O sea, Jesús lo tenía todo, obviamente, Jesús, pero había jóvenes en esa época que también tenían grande sabiduría por la manera como era la forma de estudio de esa época. O sea, lo menos que sabía un joven a los 12 años eran dos idiomas. Segundo, la mayoría de las personas se le daba Torah. La Torah tenía explicaciones que eran muy profundas, a diferencia de las generaciones de hoy. O sea, no es que porque un joven que tenga 15, 16, 17 años, fuera un indocto. O sea, tenemos, claro. no por ser No, claro, tener 15 claro. años, No, no, era alguien que no sabía algo, pues. Y claro que habían, digamos, jóvenes que eh, salían por encima, ¿verdad? De otros, obviamente. El caso de Timoteo, que obviamente él fue enseñado desde niño, aprendió las escrituras, era un joven que estaba muy preparado, pero era joven, a tal grado que el apóstol le dice, mira, o sea, si estos gatos quieren maullar con tu juventud, comételos, pues, o sea, claro, no te andes dando de pobrecito yo, me están atacando, dale muerte, o sea, eh, no hay comparación en el caso de la enseñanza, porque realmente, a diferencia de las posteriores generaciones, con todo el respeto debido, hemos primero ido perdiendo humanidad y segundo hemos ido perdiendo el cerebro hasta llegar como estamos. Con eso no discuto que hoy en día pueda existir en algún lugar del mundo, no puede ser en Argentina, puede ser en El Salvador, en Guatemala, donde sea, jóvenes que tengan una chispa adicional y sean sabios. O sea, los hay, pues. No porque estamos en esta generación todo está perdido. no, claro. No, no, tal cual, tal cual. Pero bueno, ahora está bien lo que decís, sí, a Timoteo le dice que nadie tenga en poco tu juventud, cuando dice dejan a los niños que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos, lo que buscaba Jesús o el apóstol Pablo era equilibrar un poco el desprecio que había por la juventud. En nuestra actualidad, en nuestra realidad, es al contrario. Hay un desprecio por los viejos o por los ancianos y una ponderación por los niños y por los jóvenes. Es como que se invirtió un poco la carga. Y uno dice, ay, pero es un genio, maneja el celular. Bueno, sí, cualquiera maneja el celular. No, no, no. Sí. Sí, Yo lo que entiendo es que es como que en aquel tiempo es como que los niños jugaban mientras él enseñaba y en realidad le decía a Jesús que le permitan llegar a él, porque los chicos también querían escuchar. Como claro, que no es que los despreciaban, sino que los adultos los dejaban, no sé, en otro lado
para poder ellos escuchar la palabra. Claro, no, pero se los despreciaba a los chicos, ¿eh? Inclusive no se les ponía nombre hasta 5 o 6 años. Tiene que ver con la mortalidad infantil, ¿no? Etcétera. Pero a los menores se los despreciaba, ¿no? No se los tenía en cuenta para nada. Entonces, bueno, Jesús, así Ah, como quiso reivindicar un poco el papel de la mujer, reivindicar el papel de los extranjeros, todos los que eran discriminados, como los samaritanos y qué sé yo, también a los niños buscó darle un lugar importante. Pero lo que estamos hablando es el título de sabio sería, ¿no? El presbítero o anciano. Fíjense que cuando en Apocalipsis se lo nombra a Jesús como anciano, porque yo dije a Jesús nunca se lo nombra como anciano, salvo en Apocalipsis cuando dice anciano, el anciano de días, es decir, el anciano de muchos días, ¿no? Es decir, viejo, de muchos años sería. Eh, Porque una de las características era esa, ¿no? Tener varios años. Pero no era la característica principal. A lo que iba con esta disertación tiene que ver con que el, la acepción principal de presbítero es una persona sabia, de conocimiento, de entendimiento en la vida. La acepción principal no es que era viejo, aunque sí era viejo, ¿no? Aunque sí tenía que tener, como dijo Cecilia, 40 años. ¿Sí? Pero lo principal, cuando se dice presbítero o anciano, bueno, en algunas iglesias se nombran ancianos y uno ve que sí. Yo cuando llegué a la iglesia había un par de ancianos nombrados y dentro de los ancianos había una mujer que tenía, no sé, 45 años, una cosa por el estilo. Y yo decía, ¿por qué le dicen anciana? ¿Cómo la desprecian? Pensaba, ¿no? Porque el término anciano para nuestra sociedad es un poco despectivo. Y después entendí que no, en realidad se le estaba dando un lugar de honor, ¿no? El hecho de ser anciana. Bueno, especialmente en los versículos 5 y 7, que hace hincapié en el mandamiento del amor mutuo y condenan a los mentirosos que se han ido al mundo como el anticristo, negando que Jesús haya venido en carne. Tenemos el problema en segunda Juan, eh, ese problema que muchos negaban que Cristo haya venido en carne, tiene que ver con la filosofía mundana esta que circundaba, que después pasó a llamarse gnosticismo. Gnosticismo que quiere decir conocimiento, es decir, que a partir del conocimiento de algo, eh, tengo un secreto tal que puede llevarme o a la salvación o hasta a la sabiduría. En el Evangelio de Juan hay un pasaje que puede llegar a pensar en el gnosticismo, que es conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es decir, que el conocimiento de la verdad pareciera que alcanza, ¿no? Esto lo vimos la semana pasada. Y en realidad no alcanza. No alcanza con aceptar a Cristo para ser salvo. ¿Por qué? Porque lo que hace falta es que Cristo haya muerto por nosotros, ¿no? El hecho salvífico no es un conocimiento que yo tengo de Cristo o una aceptación de mi parte, sino la muerte de Él, ¿sí? El peso no está en mí, en acepto o no acepto. Bueno, después puedo aceptar o no aceptar, ¿no? Esos son dos pesos aparte, pero el acto salvífico recae únicamente en Cristo. Y bueno, puede llevar a un tipo de pensamiento gnóstico, que es, bueno, una vez que yo tengo el conocimiento de Cristo, con eso alcanza. Segunda Juan viene a corregir un poquito eso. Así que aunque el autor de Primera Juan no se identifica a sí mismo, muchos investigadores piensan que el presbítero compuso las tres obras. Es muy parecido Primera de Juan con Segunda y Tercera. Y Segunda y Tercera lo firma como el anciano. Todavía no aparece el término Juan, ¿no? Nos gustaría que aparezca, porque de hecho el Evangelio de Juan, tampoco aparece el nombre de Juan, o no lo firma, pero sí que vimos que hay mucha similitud con Primera de Juan. El Evangelio, muy parecido a Primera de Juan, muy parecida a Segunda y Segunda y Tercera lo firma. Entonces tenemos un nombre, ¿no? Como firma, y bueno, es el anciano.
Fer, volviendo al tema de los ancianos, a mi prima, que es es el líder de coordinadora de los Ujieres, Ajá, hace poco tiempo la nombraron con el esposo, que también está en lo mismo en la iglesia, como anciana, y tiene 45 años. claro, claro, También, claro, claro, justamente, sí, es por el conocimiento y bueno, también los pastores, ¿no? Que los reconozcan y los unjan. claro, tal cual. Bueno, lo que dice ese autor que se deduce de Primera Juan era un discípulo del discípulo amado. Una de las posibilidades para este, salvar la distancia temporal, es decir, que si el Evangelio se escribió más o menos en el año 100 y primera, segunda y tercera Juan fueron contemporáneas, más o menos todas en la misma época, y Jesús murió en el 33, más o menos en el 30, eh, bueno, tenemos que del 30 al 100 pasaron 70 años. Si Juan hubiera nacido cuando Jesús muere, ya tendría 70 años, que para esa época era imposible. ¿No? Es demasiado, la expectativa de vida no era tan alta, pero vamos a suponer que haya tenido, que era el más joven, se suponía, no se suponía que era el más joven, es que algunos, para sostener la tradición que le escribió el discípulo Juan, dijeron, bueno, la única posibilidad es que haya tenido 20 años cuando murió Jesús y lo escribió a los 90 años. ¿No? Y más o menos ahí dan la cuenta. Ese es el motivo por el cual dicen, bueno, Juan era el más joven porque es el que escribió más tardíamente, ¿no? Esa es una de las posibilidades. La otra es que el discípulo amado, es decir, el discípulo de Jesús, haya sido maestro del anciano, ¿no? Es decir, que escribe la misma tradición que escucha del discípulo y lo pone por escrito el anciano. Por eso la tradición dice, bueno, este es el Evangelio de Juan, o esto es lo que escribe Juan, porque está escribiendo un discípulo de Juan. Es una posibilidad porque ya como vimos en todos los anteriores, la idea de copyright es una idea absolutamente moderna y una persona podía escribir el nombre de otro tranquilamente porque estaba escribiendo los pensamientos o las enseñanzas de otra persona, entonces lo firmaba como esa persona y todos entendían que era así y ya estaba, ¿no? Eh, Así que bueno, como es anónimo, bueno, tenemos ese temita con respecto al autor. Bueno, segunda Juan fundamentalmente es primera Juan, pero más breve, ¿no? Es una especie de resumen o una especie de énfasis sobre primera Juan. Es casi lo mismo, pero muy, 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 muy cortito. Se dirige a la señora elegida, a la señora electa y a sus hijos. No se sabe quién es esta señora. Eh, si realmente era una persona o está hablando de una comunidad, una iglesia, ¿sí? Una comunidad cristiana a que se le decía la elegida o algo por el estilo, y sus hijos serían los miembros de esa iglesia. Si es una persona de carne y hueso, bueno, los hijos serían los hijos de carne y hueso de esa señora. Bueno, señala directrices acerca de la exclusión de gente que pueda llegar negando que Jesucristo encarnó el mismo tema, ¿no? Tenemos. Es la misma discusión o el mismo planteo de decir, bueno, no, 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 Cristo sí, sí, encarnó. También recuerda el mandamiento del amor fraterno, los versículos 5 y 6, como vimos tanto en Juan como en Primera Juan, ¿no? El tema del amor. El presbítero, es decir, el autor de estas cartas, instruye a esa comunidad, la comunidad de la señora elegida y sus hijos, para que no deje entrar en la casa a falsos maestros. ¿Qué son los falsos maestros? Los que dicen que Jesús no vino en carne, ¿no? Es como que habían falsos maestros y dicen, no lo dejen entrar en las casas. En las casas se refiere a la iglesia primitiva que funcionaba en las casas. Bueno, arranca el presbítero a la señora elegida, figurativamente, una iglesia local, sin nombre,
con sus miembros situadas en la esfera de la influencia del presbítero, ¿no? Evidentemente, así como Pablo le escribe muchas cartas a las iglesias que él plantó, a las iglesias que lo reconocían, etcétera, este Juan está escribiendo a una iglesia que lo reconoce como autoridad. El hecho de que éste le envíe instrucciones eclesiásticas, o sea, instrucciones de cómo hay que manejarse en la iglesia, junto con saludos de los hijos de la hermana elegida, sugiere que esta es una figura con autoridad en otra iglesia joánica. Bueno, tercera Juan se trata del escrito más breve del Nuevo Testamento. Es una verdadera carta y además personal porque tiene el nombre del destinatario, un tal Gallo. Y el autor, ¿no? Y al igual que la segunda de Juan, se identifica como el presbítero, ¿no? Dice, bueno, a quién se la dirige, quién escribe, hay salutaciones, ¿no? Es una típica carta. Es corta, es breve, puede ser, ocupaba medio papiro. Puede ser que sea breve por la escasez de material, ¿no? Para escribir. Eso es una de las posibilidades. Bueno, el presbítero, que parece tener un cargo de cierta responsabilidad en alguna comunidad joánica, ha tenido alguna dificultad con un tal Diótrefes, que parece tener autoridad en otra comunidad, ¿no? Le escribe a Gallo y le habla de un tal Diótrefes que se andaba mandando de las suyas. Es una carta muy personalizada, digamos, ¿no? Porque habla de casos muy puntuales en una iglesia muy puntual. Según el autor de la carta, Diótrefes actúa de forma autoritaria y no ha querido recibir a los enviados por el presbítero que llevan un escrito por este presbítero dirigido a la comunidad. De lo que se queja es que Diótrefes no deja entrar a los enviados de Juan, ¿no? Dice, yo envié con una carta, tal vez sea la carta 1, ¿no? O la carta 2, otra carta de Juan, y este Diótrefes no lo deja entrar. Dice así, tercera de Juan 1:9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Una especie de golpe de Estado, ¿no? Se mandó en la comunidad este Diótrefes. Porque dice, ¿no? Como lo describe en este versículo, dice, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Es decir, que no era el principal de la iglesia, sino que a él le gustaba tener el primer lugar, echaba a los que venían en nombre de Juan. Diótrefes se opone al grupo del presbítero y tampoco permite, so pena de expulsión, que algún miembro de la iglesia reciba los enviados del autor de esta carta. ¿Sí? Está Diótrefes y dice, no, acá no recibimos a nadie y la carta tampoco la reciben. Tremendo lo que estaba pasando en esta iglesia. Ahora vamos a ver un poco con un problema que solemos tener en la actualidad en nuestras iglesias, que es muy parecido a lo que pasaba con este Diótrefes. ¿Qué es? Que una persona se adueña de la, no de la autoridad. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero sí es como que él hace y deshace según su propio criterio y no el criterio comunitario. Yo leí acá que dice que era severamente reprochado por las actitudes y soberbias tiránicas empleadas en el ejercicio de su ministerio. Claro, se comportaba como un tirano. Como un Y socialista. después Gallo no era el mismo Gallo que nombra Pablo muchas veces, dice. Que dice Pablo y Juan, cada uno por su lado, destacaban a alguien llamado Gallo, idéntica disposición de la generosidad fraternal que él tenía. Claro, muy bien. Es que era O sea, el socialista. mismo Gallo que nombra Pablo en Romanos. En Romanos. Claro, Pablo nombra mucho un tal Un Gallo, tal Gallo. pero no es el mismo. No es el mismo que nombra Juan. Sé que es otro porque dice que ese nombre era muy típico Muy común, en esa sí. época. Sí. Sí, no, Charlie, yo creo que es al revés. No vamos a entrar en la discusión, eso lo vamos a dejar para el libro. Pero al contrario, vos, Estoy molestando. ya sé. Eso sigue pasando en las iglesias, mi hermano.
Pero vos fijate cómo una persona, ¿qué pasa? El Espíritu Santo nos habla a cada uno, ¿no? Ahora, ¿cómo sé que lo que yo entiendo que es el Espíritu Santo me está diciendo a mí es realmente el Espíritu Santo y no es ego propio? Bueno, para eso está la sociedad, digo, la sociedad cristiana. Porque yo confronto con, a mí Dios me reveló algo, ¿no? Comillas, comillas. Bueno, a alguien más se lo tuvo que haber revelado. Porque si me lo reveló a mí solo y no a la comunidad, bueno, soy un tirano, ¿no? No soy un miembro de una iglesia, sino que me creo el dueño de la iglesia, ¿no? Exacto. Esto es lo que le reprocha a Juan. Le dice, él que pretende tener el primer lugar, y como diciendo, "Pero él no es el principal, ¿eh? Pero él lo pretende". Exacto, lo que pasa es que, vaya, esta cosa, mira, hace poco, no es por sacarlo, ¿verdad? Pero hace poco yo también, así uno entra a una organización y bueno, la iglesia enfrente que del CMT tiene muchas cosas buenas, pero me tocó un líder inseguro, pues. Entonces, un líder que vos venís y querés aportar algo, ¿verdad? Y querés decir ensayo, entonces te comienzan a decir, no digas nada, no aportes nada, Charlie, no hablar. Charlie, no se te escucha muy bien. Ah, ok. No, o sea, hay de todo, porque hay de todo, porque por ejemplo, vos podés tener, o sea, estar en una buena organización, pero lo que tenés es un líder, ¿verdad? Que es inseguro y que te va a poner bloqueos o que es, como vos decís, muy centralizado en el mismo. Y eso no es algo que solo pasaba allá, sino que sigue pasando, pues, sigue pasando. Entonces, es complicado porque a la larga, la iglesia está llena de personas y las personas tienen diferentes caracteres. El punto es que lo que a mí me agrada muchísimo de Juan en ese aspecto es que Juan no se anda, bueno, yo creo que fue Juan, ¿va? Digamos que fue el anciano, Sí, sí, Juan, para entender. Sí, sí, sí. ajá, no se anda con cuentos, o sea, no se anda diciendo, ay, voy a hablar suave porque el pobrecito se va a ofender. Prácticamente le dice que está contaminado y que está perdido, pues, y le manda una carta a decir a todos que él es un, un contrario. Entonces, esa forma de Juan de poner autoridad sobre las cosas y decir lo que es blanco y lo que es negro es lo que me gusta, porque eso es lo que no se encuentra hoy. O sea, la autoridad de decirle a alguien, mira, esto está mal, punto y final, este no lo toque, pues no vayan con él, porque está, o sea, hoy esperamos no herir, no lastimar, para que no me vaya la persona. Y entonces perdemos realmente el sentido de la autoridad de la iglesia. Y eso es lo que me gusta de Juan, que él no se anda con cuentos, cortó, tiró la espada, la yugular y le cortó la cabeza. Sí, pero vos fíjate, está muy bien lo que decís, pero el error de tomar de una forma extrema esta actitud de Juan, podemos terminar haciendo lo que en realidad estaba haciendo Diótrefes. Fíjate cómo Juan, con toda autoridad, él dice, bueno, que es el anciano, es reconocido por la iglesia, ¿no? Tiene cierto aval necesario, inspirado por el Espíritu Santo, dice, como vos decís, pero no se junten, no se acerquen. Yo digo que a este tipo de pecado ni se le acerquen, ¿no? Autoridad de Juan. Diótrefes hace más o menos lo mismo, porque Diótrefes dice, no reciban a Juan, no reciban a nadie que haga lo que hace Juan, no reciban la carta de Juan. ¿Cuál es la diferencia? Porque los dos suponen estar hablando por el Espíritu Santo. Me parece a mí que la diferencia que podemos tener es que lo que el Espíritu Santo le dice a Juan también se lo está diciendo a la iglesia. Es decir, que funciona como una comunidad realmente del Espíritu. Mientras que lo que le dice a Diótrefes no, queda solo lo que le dice a Diótrefes. Entonces él puede tener toda la seguridad del mundo. Que esto es así, porque esto es blanco y negro. Pero sí, está bien, es blanco y negro, pero ¿con qué fundamento decís vos que esto es blanco y negro si no es con el fundamento bíblico? No te estoy criticando lo que vos decís, Charlie, porque yo entiendo lo que decís, pero vos fíjate cómo con ese argumento algunos se terminan haciendo dueños de la iglesia, ¿no? Terminan siendo el patrón de estancia
o él, al único que le llega la revelación a mí, porque el Señor me dijo, tenemos los abusos que hay en la iglesia en la actualidad con respecto a la ofrenda, es un montón, que a mi Dios me dijo que tal y tal cosa, que ahora pone más, firma el cheque, hace esto, hace lo otro. Yo francamente te digo, no creo, algunos sí, pero yo creo que muchos actúan de buena fe. ¿Sí? Actúan de buena fe. Dice, a mí el Espíritu Santo me dijo, porque tienen una sensación interna que el Espíritu les dijo, están re seguros. Lo hacen de buena fe. Pero aún a lo que yo entiendo que el Espíritu me dice, yo tengo que sopesarlo con que a alguien más se lo tiene que decir. Si me lo dijo a mí solo, puede ser que yo sea un loco. Y Y punto. pues sí, vaya, pero ahí, Claro. ahí nos metemos en otro tema, porque, o sea, obviamente los pastores, que son pastores, y yo el día que lo esté como pastor en una congregación, yo voy a tratar de tener la humildad de saber eh, tener a un profeta, profeta de verdad, o sea, no falso, sino que si habla y escuchar lo que Dios dice, porque si en algún momento yo digo, el Espíritu me dijo y me vienen a decir, mire, yo estaba orando y el Señor me dijo que lo veas y me dan Tal cosas cual. específicas, yo tengo que tener la humildad de decir, eh, vamos, creo que me equivoqué en algo, o sea, oí mal, Claro. ¿qué onda? Tal Entonces, cual. ¿qué pasa? La iglesia no tiene eso, los pastores no tienen humildad de poder escuchar a una persona que les dice, esto no está bien, o tenés que ir por esta dirección. Entonces, la forma como está estructurada la iglesia hoy no permite, o no, no todas, pero la gran mayoría no permite el flujo profético del Espíritu Santo. Tal cual. Si un pastor dice, yo creo que tengo que comprar un automóvil rojo por la sangre de Jesús, bueno, un bus rojo para llevar a la gente por la sangre de Jesús y le pongo esta es la sangre de Jesús. Y si viene un profeta y le dice, mira hermano, vi que estaba orando y vi un bus rojo que dice esto y Dios me dijo que no es esto. Entonces, ¿qué es lo que le dicen? Aquí yo soy el pastor, yo hago lo que yo quiera, a mí me habla Dios, usted no. Claro. Entonces, Tal cual. estamos bien Y complicaditos con en esa una, época. Charlie, y entendemos que es con una convicción genuina, ¿eh? Yo no estoy hablando de los chantas y que dicen, bueno, yo estoy queriendo sacar provecho y no creo en nada. No estoy hablando de eso, estoy hablando de los que realmente creen que Dios le dijo. Pero tienen la misma convicción que a mí, que por ahí yo entiendo que Dios me dijo absolutamente lo contrario. Y entonces, si entiendo que vos tenés buena intención y que yo tengo buena intención, bueno, nos tenemos que charlar y poner de acuerdo, ¿no? Porque dice la palabra hierro con hierro se afilan, se refiere a eso, a decir, bueno, yo entiendo que el Señor está queriendo esto en esta época, vos entendés otra cosa, tenemos que hablar, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que llegar al consenso. Claro, Ver, yo en eso estoy de acuerdo. Siempre respetando, porque uno como profeta, y que es otro error que existe, es que dice que los profetas, por lo menos hablo por Latinoamérica, los que no están bien, ellos mismos se autonombran profeta y creen que son superiores al pastor porque el ministerio de profeta está primero que el de pastor. Sí, Eso es un error. El verdadero profeta, si es verdaderamente profeta y se está congregando en tu iglesia y vos sos pastor, te sujeta a vos. claro, es verdad. Es así. Sí, Ramón, sí. yo creo que de eso más que nada se refiere Juan a lo que estaba diciendo vos y Charlie, digamos porque en el libro de Juan dice que él quiere estar en primer lugar, ocupa los primeros lugares. Y yo estaba buscando a qué se refería, y es como que él quiere ser llamado pastor o quiere estar en primer lugar, porque en Mateo 23:8 dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Interesante, sí, tal cual, ¿eh? Claro, y bueno, después el otro pasaje digamos, que te lleva a eso, a lo que tal vez uno busca, dice, y es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y el que es el principio, el primogénito, que entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Digamos que habla de Jesús, como que quiso usurpar, que no deja recibir las cartas. Sí, Diótrefes.
Sí. Diótrefes, que dice, le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Como que quiere estar a la cabeza o usurpó un lugar que a él no le corresponde, que quiere ser llamado maestro o pastor y no es el lugar de él. Por eso no lo recibe y es como decían recién, uno piensa, pero acá el- se siente lo que está escrito como que él no piensa y no, sino que usurpó un lugar que no le corresponde. Tal cual, tal cual. Sí, 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 dictador, un tirano ahí en una iglesia metido, ¿no? Tenemos, en la Biblia tenemos casi todo, ¿no? Y acá vemos cómo eh, hay un tal Diótrefe en esta carta tan chiquita, ¿no? Y vemos un conflicto tan grande y lamentablemente tan actual. Bueno, dice, por ello el presbítero se muestra agradecido, lo alaba por la hospitalidad que mostró a los misioneros, a este tal Gallo. Recomienda especialmente a un tal Demetrio que está por llegar, ¿no? Que le iba a enviar, como en segunda Juan promete visitarlos pronto y tratar personalmente el asunto de la hostilidad de Diótrefes hacia él. Dice, bueno, yo de este tema es como que hace una especie de introducción. Dice, pues ya voy a ir y lo voy a arreglar mano a mano, medio parecido al apóstol Pablo cuando también se arma no me acuerdo en qué congregación, que también él dice, bueno, Sí, en Corintios creo que está en primera de Corintios. Bueno, vamos a ver si ustedes están hablando que es tienen poder, ya voy a llegar yo y vamos a ver si tienen poder. tal cual, exactamente eso. Es decir, también esto, qué actualidad que tiene, ¿no? Porque como en las cartas vemos que, bueno, que hay asuntos que no se pueden escribir. No, digo, qué actualidad con el tema del WhatsApp en la actualidad. Bueno, hay asuntos que es necesario que yo vaya y que hable personalmente. Y esto es uno de los tantos casos que aparecen. Decir, bueno, yo necesito ir, está bien, esto se los estoy anticipando, pero ya voy a ir. Con la autoridad de un presbítero. A pesar de ser un escrito tan breve y tan particular, proporciona datos interesantes para el conocimiento de las comunidades juánicas. Porque, ¿qué pasa? Nosotros de las comunidades paulinas sabemos un montón, porque hay un montón de cartas del apóstol Pablo, pero paralelo a las comunidades del apóstol Pablo, habían un montón de otras comunidades. Tenemos de Juan, hay comunidades hubieron en África. No sabemos bien qué es lo que pasó con Marcos y Bernabé, ¿no? Eran misioneros que iban y plantaban, predicaban, etcétera. Entonces de Pablo tenemos un montón y de Juan tenemos algún dato que podemos sacar a partir de estas cartas. En primer lugar, a través de este escrito se puede inferir que había grupos joánicos en diversos lugares, ¿no? Porque el apóstol habla inclusive de enviar a alguien en su nombre, que él iba a ir, etcétera. Es como que habían comunidades distintas comunidades cristianas distintas a las comunidades más conocidas que son las de Pablo. Probablemente en ciudades, puesto que el cristianismo fue el comienzo de un fenómeno fundamentalmente urbano, ¿sí? No era rural. Además que la distancia entre los centros urbanos debía ser considerable. Fíjense cómo para ir de una ciudad a otra había que ver, tenían que tener una preparación bastante considerable. No solo escribe a Gallo, sino que le pide que provea para el viaje de los misioneros, que por tanto ha de ser un viaje de cierta envergadura, un viaje grande, importante. En segundo lugar, son tres detalles que podemos darnos cuenta. En segundo lugar, se ve también que existían personas en las comunidades que estaban revestidas de cierta autoridad. ¿Sí? En cada comunidad había cierta autoridad. En este caso, bueno, se nombra a Gallo como uno de los líderes positivos y a Diótrefes como uno de los líderes negativos. Pero líder al fin. Ante todo, el mismo presbítero que se considera con autoridad para echar en cara a Diótrefes su conducta inhospitalaria. Eh, pero también Diótrefes tiene claramente cierta preeminencia, ¿no? Eso lo podemos deducir a partir de esta carta. Y punto 3, también se puede descubrir que las iglesias juánicas tuvieron misioneros itinerantes que se dedicaban a visitar las diferentes comunidades.
No, muy parecido a las iglesias de Pablo. ¿No? Porque cuando Juan dice, yo los voy a ir a visitar, les envía una carta, dice, pero reciban a este que les voy a mandar, etcétera, se está viendo que no solo Juan, sino que otros misioneros o evangelistas, no sé cómo, no tenían un nombre definido, y iban visitando las iglesias, llevando las novedades, llevando los escritos, las cartas, etcétera. Tercera, Juan describe su tarea como colaborar con la verdad. En el versículo 8 dice así. Bueno, la estructuración de las iglesias primitivas mm, debió ser una tarea sumamente compleja, que es cómo estructurar la iglesia, porque era algo que empezaba nuevo, si bien se parecía mucho a las sinagogas, ¿no? Tenían una cierta estructura que la toma prestada a las sinagogas, no eran sinagogas, y la diferencia es que, bueno, una sinagoga ya tenía muchos siglos funcionando, por tanto, había una estructura que ya funcionaba, ¿no? Esto era algo absolutamente nuevo, empezaba en las casas, había gente no judía, habían mujeres líderes de iglesias, o sea, cosas que en las sinagogas no pasaba. Especialmente en una comunidad como esta, que para resolver conflictos el único recurso que tenía era el Espíritu Santo, ¿no? El Paráclito. El único recurso que tenían era el Paracleto o el Paráclito. Era el Consolador. No tenían muchos más recursos que eso. Tarde o temprano, el recurso de todos al Paráclito iba a provocar divisiones profundas e incontrolables. ¿Sí? Lo que estamos diciendo recién. Si yo, para fundamentar una acción que decido tener como líder de iglesia, el único recurso que voy a tener es el Espíritu Santo me dijo, y es un problema, ¿no? Gracias a Dios que tenemos la palabra. Entonces uno puede decir, bueno, está bien, tenés el Espíritu Santo, genial, pero fundamentámelo en la palabra, ¿no? Lo que estás haciendo no es bíblico, etcétera. Hay, digamos, una ley superior escrita donde uno puede constatar si lo que el pastor está haciendo o el líder de la iglesia está haciendo se comporta como un verdadero cristiano o no. Pero en esta época, el recurso número uno era el poder del Espíritu Santo. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Era eso lo que los impulsaba. Y entonces, bueno, había problemas técnicos. La idea de que hay un maestro divino vivo en el corazón de todo creyente y que es la presencia perdurable de Jesús, que persevera todo lo que enseñó Jesús y lo interpreta de manera nueva en cada generación, es uno de los aportes más importantes del Evangelio de Juan al cristianismo, ¿no? La idea esta es un aporte del Evangelio de Juan, la idea que el Espíritu Santo va a estar con nosotros enseñándonos todas las cosas, es un aporte de Juan. Y como vimos recién, necesitaba Juan ajustar algunos asuntos de lo que venía diciendo en el Evangelio, que no sea que muchos piensen que con eso alcanza, ¿no? Que con el Espíritu Santo me dijo alcanza. ¿Qué pasa cuando los creyentes que poseen al Espíritu Santo o al Paráclito no están de acuerdo unos con otros? Es lo que estábamos hablando recién, ¿no? Bueno, ¿cómo deberíamos comportarnos? Si el Espíritu es la autoridad mayor y única y cada una de las partes apela a él para mantener su postura, es imposible hacer concesiones y ponerse de acuerdo. A veces cuando el Espíritu Santo nos dice algo, nosotros decimos, bueno, esto es así. ¿Por qué? Porque el Espíritu me dijo, yo estoy seguro que el Espíritu me dijo, y el Espíritu no se equivoca. Bueno, esa es una falacia. El Espíritu no se equivoca, pero yo sí. ¿Sí? Siempre tenemos que tener esa carta, decir, bueno, yo entendí que el Espíritu Santo me dijo esto. Ahora, me pude haber equivocado en lo que yo entendí, porque nosotros no somos infalibles. ¿Sí? El Espíritu Santo me dijo tal cosa. Entonces es porque el Espíritu no miente. Bueno, no funciona así. El Espíritu no miente, pero puede ser que no hayas entendido bien. Sí, sí, sí. Perdón, pero también dicen que el enemigo también bendice, ¿no? O sea, hay que ver por dónde viene, por qué ruta viene la
la respuesta, ¿no? Porque también eso dicen, ojo con lo que decís que es de Dios, porque a veces no es de Dios. A veces dicen, ay, conseguí trabajo, justo los días de reunión en la iglesia. Entonces, como que eso también es algo que lo he visto hace poco en la iglesia, que tengamos cuidado cuáles son lo que nos muestra que según nosotros sentimos que es el Espíritu Santo, pero en muchos casos no. Tal cual. Sí, es así. Nosotros decimos, bueno, yo estuve, tal lo que vos decís, yo estuve pidiendo a Dios determinada cosa y ahora lo tengo. Bueno, no está perfecto, no encaja todo, como decís, ¿no? Decís, bueno, yo no voy a poder congregarme más, pero, y bueno, que fíjate si eso te lo dijo, te lo mandó el Espíritu Santo o el enemigo, ¿no? Eh, digamos, hay que sopesar un montón de cuestiones para saber si es el Espíritu Santo. ¿Sí? De última, lo que tenemos, gracias a Dios, es la posibilidad este, de arrepentirnos y cambiar de opinión siempre, ¿no? Cambiar de rumbo. Fer, Sí, y en primera de Juan 4 dice algo sobre eso. Dice que no creamos a todo espíritu, sino que tenemos que probar los espíritus. tal cual. Ah, ¿y cómo probamos el espíritu? ¿Qué sería probar el espíritu? ¿Cómo se arregla esto? Digamos, esta pregunta, ¿qué pasa cuando un creyente que posee al Espíritu Santo no está de acuerdo con otros que también lo poseen? ¿Cómo se solucionaría eso? Con la Biblia, papá. Bueno, perdón. Hable, Charlie. Charlie. Sí, no, aquí esto sí, no, con la Biblia, o sea, el Espíritu Santo nunca se va a salir de la palabra de Dios. Eh, ¿Y cómo se llama? Nunca se va a salir. Lo que pasa es que hay momentos, hay veces en que Dios precisamente no va del todo. O sea, va, te doy un ejemplo, te doy un ejemplo. Ahí yo salí mal parado, porque salí mal parado, ¿verdad? Pero creo que am, eh, yo tuve la oportunidad de hablar con un pastor, con mi pastor en El Salvador, cuando yo estaba allá, hace bastante, cuando acababa de iniciar el Evangelio, precisamente antes de que entrara el Cristo al Salvador. Dios me dio a mí una visión y me dijo, eh, con versículos bíblicos, porque lo presenté por escrito y con versículos bíblicos del por qué iba a pasar un juicio para el país, en donde iba a haber un baño de sangre, y quedaba en aquel entonces el presidente Mauricio Funes. Entonces, el cual también dije que iba a terminar mal al final de su mandato y que iba a huir del país. El pastor puso a todo el liderazgo a escuchar lo que yo había escrito y les preguntó al liderazgo qué pensaban al respecto. Algunos dijeron que sí, que Dios había hablado, otros dijeron que no, pero él dijo que yo no había hablado por Dios. Entonces, una vez yo le pregunté a él, o sea, yo le pregunté que si no había hablado Dios, entonces ¿quién había hablado? ¿Verdad? Porque no hay medias tintas en eso. Y él dijo que, pues, no me dijo que el diablo, pero prácticamente me dio a entender que no era de Dios la cosa. Yo estaba muy nuevo en el Evangelio y eso realmente me afectó mucho, pero llegó ¿cómo se llama? Llegó el día de las votaciones, quedó el primer presidente socialista de El Salvador, y ese primer año él hizo un pacto con las pandillas y eh, ese año y la mitad del siguiente se conoce como el Año Negro de El Salvador. Hubo una cantidad de muertes de todo tipo, como nunca en el país había habido. ¿En qué año, de qué año estás hablando? Eh, Tendría que buscarte cuándo quedó Mauricio Funes, poner en internet porque no tengo acceso. Presidente Mauricio Funes de El Salvador, cuando él queda el primer año y medio,
hubo muerte tras muerte, 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 tras muerte. Ya no solo de pandilleros, sino que de una cantidad de gente trabajadora. Entonces, pasó el tiempo y adivinen qué, se fue porque fue huyendo del país. Nunca él dijo que yo había hablado en el nombre del Señor. A veces tenemos la posibilidad de que una profecía sea muy alineada a la Biblia y podamos presentarlo con la Biblia. Hay otras, hay que darle tiempo al tiempo. Porque, por ejemplo, José, que era un soñador, Dios le habla, se lo dice a sus hermanos y sus hermanos lo odian, pero se lo dice a su papá y dice la Biblia que su papá dijo que meditaba en eso. Entonces, hay veces lo que hay que saber medir es la intención del corazón. En el caso de Diótrefes, con todo respeto, se notaba que él no quería obedecer, ¿verdad? Ay, se me quemó. ¡Fuera! Perdón, se me quemó una cosa acá. Se notaba que él no quería obedecer. Entonces, como él no quería obedecer, se me quemó. Bueno, no sé. Como él no quería obedecer y quería levantarse contra, sigo diciendo, yo creo que es Juan, ¿verdad? Yo sé que hay cuestiones de la pseudonimia y de cosas así, pero bueno, yo me quedo con Juan, o sea, que el anciano para mí es Juan. Entonces, hay que saber analizar eso porque prácticamente a veces van a poder hacer las cosas más bíblicas, ¿verdad? Por ejemplo, te doy un ejemplo. Aquí alguien quiere levantar a una reunión de jóvenes y quiere levantar una reunión de jóvenes, pero dicen que van a traer a un grupo del mundo, ¿verdad? Entonces uno con la Biblia puede decirle al pastor, el pastor, mire, relájese, ¿verdad? O sea, está viéndose de la Biblia, hombre. El espíritu, no es el espíritu ese, pero hay otras en que va a ser bien difícil, como pienso que fue mi caso. A mí me fue mal, o sea, yo era el hijo del diablo ahí, ¿verdad? ¿Y sabes por qué era el hijo del diablo? Porque mi familia era de derecha. Entonces todos dijeron que yo estaba contaminado con la derecha y que le de qué, que no sé cuánto, era el maldito Satanás. Pero al final de cuentas, Dios habló. Y lo que yo dije se cumplió. Claro, viste que ahí en Deuteronomio dice cómo el espíritu que hable. Espera, es Deuteronomio 18:22 dice: Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, si aconteciere, es palabra que Jehová ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Lo que dice es bien simple. Si se cumple lo que dijo, es que habló por Dios, y si no se cumple, es que no habló por Dios. Entonces, la primera parte, esto analizándolo muy desde afuera, ¿no? Pero me parece que lo que el pastor eh, tuyo dijo, o el pastor con el que trabajaba con vos dijo, bueno, para mí no estás hablando por Dios porque a nadie más nos dijo lo mismo. Bueno, una especie de medida profiláctica, entre comillas, ¿no? Ahora, después ves qué sucede y si no, me equivoqué yo. ¿Sabes qué? Sí, habías hablado por Dios porque pasó exactamente. La Biblia, en eso es re claro. Sí, sí, habías hablado por Dios. Yo en ese caso estaba equivocado. Y no pasa nada. Sí, todos nos podemos equivocar, ¿no? Pero a veces es muy difícil bajarse de una, ¿no? Bajarse lo dije con tanta vehemencia, que no estabas hablando por Dios, que ahora cómo digo que en realidad sí. Por eso, Sí, y al pastor, y te digo, el pastor no perdía nada porque, o sea, él no había recibido la palabra. Si él se equivocaba, no entraba en esa controversia. Pero a la larga, bueno, ya. bueno, Como, ¿alguien más quiere decir algo con respecto a esto? ¿Cómo solucionar? Sí, Ceci. Sí, yo lo que con respecto a la pregunta, yo Sí, pienso que para eso están los ancianos,
como antes, igual, ¿no? Ir a la fuente, a donde están las personas que tienen más conocimiento que uno. Y bueno, y es como dice Charlie también, como que también nos van a mostrar el fundamento bíblico, nos van a hablar, nos van a decir si realmente estamos en el buen camino o estamos errando. También hay, bueno, ayuno, oración, donde se manifiesta el Espíritu Santo, porque no es como que, me llegó esto, pero no sé si es un deseo mío propio o es algo del enemigo o es del Espíritu Santo, o sea, yo pienso que para eso está la gente que hace años está en la iglesia y bueno, son humanos también, así que yo lo sumaría al ayuno y a la oración para poder tener la revelación del Espíritu Santo real. Está bien, sí, son dos elementos que vamos sumando. Ujú. Em, compartí, sí. En este contexto, yo puse un par de cositas con respecto al mismo Juan, ¿no? El autor de Primera Juan va a apelar a la tradición esta, ¿no? A la tradición, dice. Lo que era desde el principio, vieron que Primera Juan arranca diciendo eso, lo que era desde el principio, lo que nuestras manos tocaron, lo que vimos con nuestros ojos, etc. Pero arranca diciendo eh, lo que era desde el principio, a lo que podría entenderse es que a los fundamentos primeros del Evangelio. Es decir, nosotros lo que tenemos, a lo que podemos apelar cuando hay una contradicción es lo que era desde el principio. ¿Qué era desde el principio? Bueno, obvio Cristo, que es revelado en la palabra de Dios, como dijo en una frase breve Charlie recién, y con la Biblia, ¿no? Es decir, ¿cómo lo fundamentamos? Fundamentamos. Bueno, podemos ir a la fuente y encontrar ahí elementos que nos sirvan para sopesar determinada o profecía, o mirada, o visión, ¿sí? Lo que pasa es que eso se sopesa, porque si yo digo, bueno, en los próximos 4 años en la Argentina va a pasar tal y tal cosa, bueno, obvio que eso no lo voy a encontrar en la Biblia, así, pero sí puedo encontrar elementos sobre la bendición a nuestra tierra, sobre la precaución o prevención de hacer lo correcto delante de Dios, en fin, un montón de elementos que puede haber a partir de una profecía o, bueno, sabemos que todas las profecías son condicionales, ¿no? Tenemos el ejemplo de Jonás, que Dios le manda que predique contra Nínive porque la iba a destruir, porque la intención de Dios era que se arrepientan, entonces no destruirla. Entonces la profecía es, lo voy a destruir, pero te lo estoy diciendo para no destruirte. Entonces podemos, a partir de cierta profecía, ver la forma bíblica en que nos tenemos que comportar, ¿no? Ese sería desde lo que era en un principio. El anuncio que habéis oído desde el principio como soporte parcial de la interpretación, ¿no? Todo lo que va a decir Juan lo fundamenta en lo que era en un principio, ¿no? Lo fundamenta en estos, que no sería la tradición, sino en el fundamento bíblico. Pero está claro que cuenta con el hecho de que sus lectores poseen el espíritu y pueden reconocer la verdad cuando la oyen, ¿no? Supone eso, parte de esa base. Si las comunidades juánicas hubieran estado estructuradas como las comunidades destinatarias a las pastorales, el presbítero podría haber silenciado a los adversarios con la autoridad, ¿no? En Tito vemos que Pablo eh, toma esa determinación. Vemos que las comunidades juánicas eh, era más tipo comunidad y no que Juan ponía y sacaba, ¿no? Porque Juan podría haber dicho que a este tiranillo, no me sale el nombre ahora, podría haber dicho, bueno, a ese no le hagan caso, no es más de la comunidad, lo excomulgo, etcétera, pero él lo que dice, bueno, yo ahora voy a ir y vamos a arreglar este tema. Pero en las comunidades juánicas, el único que guía por el camino de la verdad es el Paráclito, ¿no? Y eso lo menciona en algunos pasajes bíblicos, tanto en el Evangelio como en las cartas.
principio noble, esto puse yo, pero que no funcionó. Es decir, el principio noble es, bueno, el Espíritu Santo te va a decir, pero vemos que eso solo no funciona y por eso es necesario que Juan escriba y que recurra a el fundamento bíblico, que vaya al fundamento. Es decir, que la sola idea del Espíritu Santo te está hablando no alcanza para que seamos una comunidad, ¿no? El grupo que enfrenta el autor de Primera Juan estaba conformado por personas que habían sido miembros de la comunidad y que por tanto estaban ungidos con el Espíritu Paráclito, pero esa unción se supone es verdadera y no mentirosa, y no los salvó de convertirse en mentirosos, como dice en 1 Juan 2:22, ¿no? El espíritu de verdad, a pesar de tener espíritu de verdad, terminaron incurriendo en la mentira. Es que hay un espíritu de engaño junto al espíritu de verdad, un poco lo que decía Cecilia hoy, ¿no? Hay que discernir entre los espíritus, ¿no? Tenemos el espíritu de engaño, esto también lo menciona Juan, y bueno, hay que saber discernir, bueno, cuándo es el espíritu de verdad y cuándo el de engaño. ¿Cuál es el criterio de discernimiento? No habrá que empezar a pensar seriamente en una autoridad visible que dirima estas cuestiones. Bueno, este es un tema. Sí, con esto termino, no. Bueno, si tuviéramos una autoridad que todas estas cuestiones las resuelve, sería simple para resolver conflictos, pero terminaría por ahí convirtiéndose en lo que terminó convirtiéndose en la Iglesia católica, ¿no? Que sí, bueno, está muy bien estructurada, nada se escapa digamos, no hay ningún tipo de herejía, porque es muy fácil de detectar y de sacar, pero el problema es que termina siendo muy acartonada. Esta lucha es eterna en la iglesia y no es algo que se pueda terminar de resolver, que es, tenemos que tener libertad para ser guiados por el Espíritu Santo y no por una estructura. Sin embargo, si somos guiados cada uno por el Espíritu Santo, podemos caer en el error propio y dejarnos llevar por distintos caminos o pelearnos entre nosotros. ¿Por qué? Porque no hay una estructura que nos limite en nuestros excesos. ¿Sí? Y bueno, entre esa pelea de cuánto de libertad y cuánto de estructura poner en una iglesia, creo que el problema que tienen todos los pastores. El epílogo del cuarto evangelio reconoce la autoridad de un pastor humano. Vieron que cuando Jesús, en el evangelio de Juan, Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas, pastorea mis corderos, ¿no? 3 veces le dice, eh, me amas, pastorea mis ovejas. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué le dice eso a Pedro? Es decir, le pide a uno, pudo haber sido Pedro como cualquiera, que se encargue, que pastoree, que se fije. Es decir, una persona de carne y hueso que esté a cargo. No dijo el Espíritu Santo nos va a pastorear. Creo que necesito a alguien que esté. Bueno, Pedro, hacete cargo, ¿no? Entonces vemos cómo Jesús, o vemos en la Biblia, tanto el Padre como en nombre del Hijo, que manda al Espíritu Santo para que nos pastoree, pero también nombra a una persona de carne y hueso. Entonces, el equilibrio en cuánto de hombre y cuánto de espíritu tenemos que poner es el gran conflicto, porque cualquiera de los extremos nos lleva a un mal camino. ¿Diótrefes estaba acaso tomando para sí ese papel? O sea, el papel que Jesús le había dicho a Pedro, tal vez Diótrefes se estaba haciendo cargo de eso. El autor de Tercera Juan solo le reprocha su manera dictatorial de proceder, no recibiendo ni la carta ni los misioneros enviados por el presbiterio. Es decir, que el presbítero les había mandado una carta y misioneros, etcétera, y este no los recibe, y esto es lo que le reprocha. No reprocha que haya una persona encargada, sino le reprocha lo cerrado que era a la instrucción. Bueno, la pregunta es, ¿no termina siendo necesaria una autoridad visible? Parece que esta comunidad tuvo finalmente que transigir con la eclesiología de las pastorales, por pesada y formal que fuera, si no querían desintegrarse con los conflictos o caer en el gnosticismo. ¿Sí? Fíjate que una aclaración antes de que termines, que vos tenés razón. Eh,
hay que saber poner, ¿cómo se llama? Un poco de límites a la estructura, porque por ejemplo, te doy un ejemplo que más que todo se ve algunas veces con las manifestaciones del Espíritu Santo que algunas personas tienen, y lo pongo entre comillas, y a otras también con los supuestos profetas. En una iglesia, nosotros tratamos de poner la estructura como está en, ¿cómo se llama? En Primera de Corintios. Pero ¿qué es el problema? Que cuando hablaba alguien y se ponía a profetizar, habían personas que sí tenían el don, profetizaban y se escuchaba, se entendía, o sea, no hacían show, sino que cuando hablaban, daban una palabra, casi siempre era soportada por una palabra bíblica y edificaba a la gente. Pero habían dos que cuando comenzaban a profetizar, papá, eso se hacía, pero un show de gallina, bro. Y de pronto le agarraba y le agarraba como que fuera, no sé, una chiripiolca bien fea, brother, que de pronto saltaba por todos lados antes de profetizar. No, de verdad que era todo un show, o sea, era todo un show. O sea, vos cuando lo mirabas, vos decías, che, ¿qué espíritu se le metió a este? O Claro, sea, ajá, o sea, el espíritu de la chiripiolca, o qué onda, porque le hacía feo y gritaba, no se le entendía nada, no hablaba nada coherente y a veces decía cosas y cuando vos le llegabas a callar, porque ni modo tenías que llegar a decirle, brother, cálmate, ¿va? O sea, les enojaba. claro. Entonces, Claro, a se veces, enojaría porque diría, vos no dejás al Espíritu Santo que ande libre, ¿no? exacto, Claro, pero ahí sí hay para saber si es el espíritu o no, porque hay dos elementos que podría, que yo dije, yo me encargué, yo le dije, primero, tres, perdón, fueron, primero le dije yo, vos no estás casi diciendo nada, todo lo decís cortado, hablas lenguas y hablas en español y no decís nada, y la Biblia dice, ahí es donde yo me iba a la Biblia, ¿verdad? claro, El apóstol Pablo dice que hay que hacer así. Segundo, vos no te estás sujetando a nuestra autoridad. claro. O sea, no estás queriendo callarte. La Biblia dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Entonces, y tercero, le dije yo, o sea, realmente no estás afectando, o sea, alineándote a la Biblia como los demás profetas. Y cabal me dijo eso, no, es que vos no sabes Claro. quién es el espíritu, bla, bla, bla. Bueno, el punto es que ahí está el arte del asunto, porque si vos le das mucha libertad, hay gente que se aprovecha de esa libertad, ¿entendés? Claro, suponiendo, inclusive yo siempre aclaro esto, suponiendo que el profeta no necesariamente te está queriendo engañar o queriendo hacer show, tal vez, no conozco el caso este particular, pero suponiendo que de buena fe entienda que está haciendo lo que Dios le dijo, bueno, uno puede hacer de buena fe, pero se puede equivocar. Entonces, como decir, bueno, vayamos a la Biblia, ¿qué dice? Bueno, esto no, por esto no y por esto no, ya está, no lo hagamos, tenemos fundamento. Sí, sí, es tal cual. Y es así. Tú tenés razón, hay que saber tener un equilibrio entre Claro, ese es esa li- lo difícil, ¿no? Porque si ponemos pura estructura en una iglesia, bueno, o no vamos a dejar que el Espíritu Santo se manifieste, la verdad también es esa. Y si ponemos mucha libertad, vamos a dar rienda suelta a nuestra inventiva, ¿no? A nuestro propio espíritu. Y bueno, hay que encontrar el equilibrio. Es difícil, ¿eh? difícil, hay que encontrar ese equilibrio, pero sí es algo complicado. Sí, sí. Pero ahí vamos creciendo. Quería comentar algo rapidito de lo Sí, que sí, me sí, pasó. sí, tranqui. Lo que me pasó hace poco, bueno, a mí me asignaron para dar discipulado en la iglesia, estoy feliz por eso. Y bueno, fui a orarle a una chica que está apartada y se empezó a manifestar. Y bueno, lo sujeté en el nombre de Jesús, o sea, pero lo que nos dicen en la iglesia, porque la chica hasta llegó a vomitar, o sea, y yo me sorprendí de que uno a veces no nos damos cuenta de la autoridad que nos da Dios, lo que nos está otorgando, ¿no? Porque lo que hice fue cerrar la oración, o sea, ese momento, ¿no? La abracé a la chica, porque nosotros en la iglesia nos dicen que eso se hace en la iglesia, no se hace en las casas. Claro, A lo que voy yo es que no nos damos cuenta del poder la autoridad que nos da el Señor, porque yo no lo podía creer después.
yo digo, bueno, se debe reír, no sé, o no. Uno cuando empieza a hablar con autoridad es impresionante cómo se sujeta, o sea, se empieza a manifestar el poder de Dios a través de una oración. Eso quería comentarlo porque el otro día lo hice, lo he hecho en células, en hogar, en casas, pero nunca me pasó esto que directamente, o sea, se cerró el momento de ese momento, ¿no? De la oración y obviamente, bueno, lo bueno que fue, esta chica terminó llegando a la iglesia y bueno, y se manifestó ahí con los pastores, como corresponde, ¿no? Pero eso quería compartir, porque uno a veces no se da cuenta lo que podemos llegar a hacer nosotros mismos, ¿no? Pensamos que no, que nosotros no, pero Dios nos da esa autoridad. Vaya, una acotación ahí que quiero hablar. Fíjate que estas son las diferencias, vea, pero vaya, ponele. eh, en casa de Dios, en Guatemala, en mi país era igual. En mi país, no, la liberación tenés que llevarlo a un cuarto aparte. Y si estás en una casa, vea, tenés que ver que la hermana te deje poder servir, porque si le ensucian la casa, que no sé qué. Cuando yo voy a Guatemala, a casa de Dios, yo me doy cuenta que en casa de Dios, si comienza una liberación en la calle, hacerla en la calle. O sea, si comienza a caer el Espíritu Santo, y de hecho, tuve varias experiencias en un centro comercial, estábamos todos comiendo ahí y se acercó una chica y cuando se acercó se manifestó en pleno centro comercial. Y como en Guatemala la gente está enseñada así, ¿qué es lo que hicieron todos los cristianos del centro comercial? Todos se pusieron a orar. Mientras separaron la gente y comenzaron a liberar a la chica enfrente del McDonald's que estaba en el food court, en el centro de comida. Y todo el mundo se puso a orar. Entonces, es cuestión de la cultura porque ahí es a donde yo siento que Claro. está la otra controversia de la religión. Porque Jesús no se iba a un lado decían, llevémoslo un cuartito para que nos den cuenta, ¿verdad? Sino que lo hacía ahí enfrente de todos. Entonces, ese equilibrio es bien difícil de encontrarlo. También, sí, también. Sí, Eso es lo que iba también yo a decir, que cómo te limitan en decir no lo hagas en las casas. Yo lo Pasa que encuentro como una limitación a eso, ¿no? Porque es como dice Charlie, se manifiesta la persona, vos tenés que ayudarla a ministrar, estar orando, no que te digan, no, en la casa no lo hagas. Pasa que también, Andrea, dicen que no sabemos si es uno, dos, docenas, decenas o legiones lo que tiene la persona. Y por ahí llega a un punto donde nosotros no lo podemos manejar. Es lo que a mí me dicen, ¿no? En la iglesia, porque también, bueno, se le sale eso que tiene, ¿a dónde se va? O sea, es como que es para proteger y, bueno, y cuidar de la persona y de las personas que fueron a orar porque en realidad lo que se indica es que las personas, como hablábamos, ¿no? Los ancianos, los profetas, los apóstoles son los que tendrían que hacerlo. Pero obviamente yo también me quedé con eso de decir, ¿por qué no lo terminé? O sea, te quedás con eso. Pero es lo que nos dicen a nosotros es eso, que no sabemos qué es lo que tiene esa persona, con qué está batallando. Es como que a veces yo he visto en la iglesia que entre 6 personas, y seguía manifestando 6, seguía, y era una cosa que estuvieron, no sé, 20 minutos, media hora con esa persona manifestada. O sea, a eso es lo que van en la iglesia nuestra, que no sé si se comparte en otras, pero de que a veces no es fácil de manejar una persona poseída, ¿no? no, no, claro. Lo que pasa es que tal cual me parece a mí, haces bien en hacer caso a los pastores en esto, eh, porque lo que puede pasar, o sea, son dos cosas distintas. Por un lado es una persona ya crecida o conocida o sabia en el conocimiento de manifestaciones demoníacas, como en el caso de Jesús, ¿no? Porque si Jesús, ¿dónde los agarraba? Sí, sí, una persona totalmente crecida en el conocimiento este. En las iglesias lo que ocurre es que son personas que por ahí recién están arrancando o se van armando los equipos. Entonces, por una cuestión de prevención, es decir, no hagan nada en tu casa, lo hacemos todo en la iglesia, porque de esa manera nos cuidamos entre nosotros. Es una actitud de cuidado y de prevención que se tiene en la iglesia. Habrán excepciones. Bueno, con esto, este sería Un tema largo. ¿Cómo?
Es un tema largo para charlarlo más. Sí, sí, pero tiene que ver más o menos con lo mismo, ¿eh? Me parece re interesante esta, que tiene que ver con el equilibrio. Decir, bueno, hay una estructura, como en este caso, hay una estructura, ¿no? Dentro de la iglesia que es todas las liberaciones y sanidades las vamos a hacer dentro de la iglesia. Esta medida se toma esta medida para evitar excesos, para evitar problemas en las casas, etc. Bueno, esa es la estructura. Y uno dice, pero si el espíritu me dice que lo haga en otro lugar, ¿qué hacemos? ¿Rompemos la estructura? Bueno, es el mismo problema, el equilibrio. ¿Cuánto flexibilizamos la estructura para que actúe el espíritu o cuánto estructuramos al espíritu para que no haya problemas? ¿No? Bueno, hay que saber manejarlo. Y vemos que este problema ya estaba acá en Juan, ¿no? El problema es el mismo, yo entiendo que el Espíritu me dijo que haga tal cosa, pero la iglesia me dice que haga lo otro. ¿Qué hago? Bueno, ese es el problema, ¿no? Ese es el gran problema y bueno, lo último que puse, esto ya la última placa, dice el carisma sin institución, es decir, el don de Dios. El carisma es el don de Dios. Sin institución, sin estructura, parece abocado inevitablemente a la disolución y a la fragmentación que representan las sectas gnósticas de los siglos I y II después de Cristo. Eh, el, el- el equilibrio entre estas dos cuestiones es muy difícil y generalmente se termina logrando a partir de equivocarse, ¿no? Esa es la mejor manera. Decir, bueno, lo hice así, no, me pasé para este lado y vamos regulando en la medida que vamos creciendo. Por eso es un camino, ¿no? Que tenemos en Cristo. No es algo definitivo, cerrado, ya está sellado. Esto es así, funciona así. Bueno, voy a dejar de grabar.